Muy bien, entonces nos mencionan, la respiración es una función importante dentro del cuerpo porque nos ayuda a proporcionar oxígeno hacia los tejidos, a la vez que va a retirar el CO2 de lo que es el cuerpo. Y las funciones principales van a ser la que dijimos, la ventilación pulmonar, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono. Luego tenemos el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, regulación de la ventilación y otras facetas de la respiración. La respiración no solamente involucra la parte del intercambio de oxígeno y el CO2, también va a regular lo que es parte de la humedad y la temperatura del cuerpo, debido a que el aire que va a salir va a tener la temperatura corporal, entonces se va perdiendo también calor a través de esa vía. Y otro, a través de la respiración también se va perdiendo agua por lo que es la evaporación a través de la respiración. Entonces, esta respiración también tiene función sobre esos elementos. Pero más que todo nos vamos a centrar en lo que es la función del intercambio gaseoso. Muy bien. El pulmón, para cumplir esa función de difusión de oxígeno y de CO2, necesita que se movilice. Entonces, como ustedes saben, el pulmón como tal no tiene un músculo que lo jala o que lo contrae para la respiración, como en el caso del corazón. El corazón básicamente es un músculo que se encarga de la función de sístole y diástole. Debido a que el pulmón no tiene un músculo propio dentro de su tejido, requiere la participación de la caja torácica. Como ustedes saben, existe una pleura parietal y una visceral. La visceral está pegada al pulmón y la parietal está pegada a la caja torácica. Entonces los dos están unidos por una presión negativa, ¿no? Esta presión negativa del líquido pleural es como una especie de succión. Entonces, cuando se distiende la caja torácica, jala a la pleura visceral para que le acompañe. Y gracias a esta función, el pulmón se puede expandir. ¿Ya? Nos dice entonces, tenemos la función de expansión y contracción pulmonar gracias al movimiento de la caja torácica. En una respiración tranquila, básicamente el músculo que trabaja solamente es el diafragma, ¿no? Entonces aquí tenemos el músculo diafragmático y cuando ustedes están así en descanso, sentados, el músculo que les hace respirar es el diafragma. Se encarga de la inspiración mediante su contracción diafragmática, y la expiración mediante la relajación del músculo diafragmático. Ahora, la respiración forzada, que es cuando ustedes ya empiezan a correr, hacen ejercicio o están en una actividad física, entonces requiere otros músculos. Y estos músculos nos dice, van a ser por una parte en la expiración los rectos del abdomen y los intercostales internos. ¿Cuál es la función de estos músculos, rectos internos intercostales? Es generar un descenso de lo que es las costillas. Al generar el descenso de las costillas, reduce lo que es el diámetro de la caja torácica y genera la expulsión de aire de los pulmones. Básicamente estos músculos reducen el diámetro de la caja torácica. En cambio, los músculos que ayudan para una inspiración forzada son aquellos que amplían la caja torácica. Van a ser los intercostales externos, esternocleidomastoideos, serratos anteriores y escaleno. Entonces, todos estos músculos, su función es elevar las costillas, y al elevar las costillas amplían el diámetro de la caja torácica, generando introducción de aire hacia las vías respiratorias, ¿no? Succiona el aire para que llegue a los pulmones. Esa es la función. Entonces, básicamente los expiratorios jalan las costillas hacia abajo y reducen el diámetro torácico. Los inspiratorios amplían la caja torácica jalando las costillas hacia arriba. Bueno, entonces todo este movimiento de los músculos y de los diámetros torácicos genera cambios en la presión pulmonar. Tenemos la presión pleural. Como ustedes saben, la pleura parietal y la visceral se encuentran, ¿no?, unidos por un líquido que es el líquido pleural. Este líquido pleural nos dice durante la inspiración es de menos 5 centímetros de agua. Y durante una inspiración va a aumentar entre menos 7,5 centímetros de agua, ¿no? Y eso permite el ingreso, nos dice, de 0,5 litros de aire hacia las vías respiratorias. Es decir, al inicio, ¿no?, cuando todavía no se ha realizado la inspiración, la presión de reposo es de menos 5.
Pero para que el aire ingrese a las vías respiratorias, el tórax se expande y jala a lo que es la pleura visceral, y esto genera un aumento de la presión negativa. Al decir presión negativa queremos decir que hay una succión. Todo lo que es negativo quiere decir succión, jala. Y esto permite el ingreso de aire hacia las vías respiratorias. Ahora, la presión alveolar, nos menciona, es igual a la presión atmosférica. Ya hemos saltado de la presión entre las pleuras, ahora nos vamos a la presión dentro del alveolo, ¿no? Dentro del parénquima pulmonar. Esta presión normalmente va a ser igual a la presión del ambiente. Entonces, esta presión, debido a que se encuentra igual a la presión del ambiente, le da un valor de 0 centímetros de agua. Durante la inspiración, debido a que la caja torácica empieza a expandirse y jala a lo que es los pulmones, esta presión se va a volver negativa en 1 centímetro, es decir, se vuelve menos 1 centímetro de agua. Es decir, va a haber un efecto de succión hacia las vías respiratorias. Esta presión negativa de menos 1 centímetro de agua es suficiente para que 0,5 litros de aire ingresen a las vías respiratorias en 2 segundos. Entonces no es inmediato, sino tarda 2 segundos la inspiración, debido a que el aire tiene que atravesar las vías respiratorias superiores, ¿no? Llegar hasta la tráquea y de ahí llegar hacia lo que es los bronquiolos y los alveolos. Entonces toma su tiempo, no es inmediato, son 2 segundos. Durante la expiración, la caja torácica se relaja y actúan ya, si está en actividad física, los músculos accesorios de la expiración, y se reduce el diámetro torácico. Por tanto, ya no hay una presión negativa, ahora se forma una presión positiva de más 1 centímetro de agua en los alveolos. Y esta presión positiva, en vez de generar succión, ahora lo que hace es empuja el aire hacia las vías respiratorias superiores para que sea exhalado. Y nos dice, esta expiración y esta compresión y aparición de presión positiva en los alveolos genera la salida de 0,5 litros de aire en 2 a 3 segundos. Esto quiere decir que la expiración va a tardar un poco más que la inspiración. La inspiración 2 segundos, la expiración puede tardar hasta 3 segundos. ¿Listo? Y por tanto tendríamos un ciclo respiratorio con una duración de 5 segundos. 2 de inspiración y 3 de expiración. ¿Listo? Ahora, si ustedes dividen 60 entre 5, les da la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, ustedes hagan su cálculo. Luego tenemos la presión transpulmonar, que es la diferencia, nos dice, de la presión de la pleura y la presión alveolar. Tenemos entonces la pleura, ¿no? Que es la que dijimos, negativa menos 5 a 7,5, y tenemos la presión alveolar, ¿no? Que es la presión dentro de los alveolos. Tenemos una presión que es la presión transpulmonar, que es la presión que se ejerce en el parénquima, es decir, en lo que es el tejido pulmonar, en todo lo que es parénquima o tejido conjuntivo pulmonar. Entonces todo ese soporta esa presión que se llama presión transpulmonar, que es básicamente lo que está jalando. La pleura jala al tejido pulmonar y este jala hacia los alveolos para que estos se expandan. Y bien, entonces su concepto nos dice presión transpulmonar es la diferencia de la presión pleural menos la presión alveolar, y también se lo puede conocer como presión del retroceso. Muy bien, ahora hablemos sobre la distensibilidad de los pulmones. Las fuerzas elásticas de los pulmones, nos mencionan, están constituidos por, uno, fuerzas elásticas del tejido pulmonar. Obviamente el pulmón es como una especie de liga. Si bien no tiene músculos para generar movimiento, sí es elástico y esto genera que se estire o se contraiga. Entonces, esto es gracias a que dentro del parénquima pulmonar se encuentran estas proteínas que son la elastina y el colágeno, que le dan justamente esa elasticidad. También estas tienden a producir el colapso del pulmón. Entonces, el pulmón naturalmente tiene una tendencia a colapsarse, ¿no? A volverse pequeñito. ¿Y quién se opone a esa fuerza de colapso? Es la presión que se genera por la caja torácica, que lo estira, ¿no? Durante la respiración. Si no hubiera esa presión, entonces el pulmón se colapsaría. ¿Cuándo observamos ese colapso? Cuando existe perforación de la pared torácica. Puede haber accidentes donde
hay objetos contundentes, más que todo punzantes y cortopunzantes, que perforan lo que es los espacios entre las costillas. Y eso genera el ingreso de aire al espacio pleural. Y cuando ingresa el aire, entonces el pulmón se va a colapsar, ¿no? Se vuelve ahí como una papita dentro de la caja torácica. ¿Y eso qué va a ocasionar? Dificultad respiratoria, ¿no? Y asfixia. Pero no por obstrucción o, digamos, aplastamiento de vías respiratorias, sino porque el pulmón ya no puede expandirse. ¿Cómo se soluciona eso? Simplemente generando un parche o cerrando el orificio por donde se ha generado la lesión. Y ahí el cuerpo humano naturalmente va a empezar a expulsar todo ese aire que ha ingresado a la cavidad pleural y se va a restablecer la presión negativa de menos 5 centímetros de agua. Entonces, accidentes automovilísticos, alguna lesión, caídas, donde haya perforación de la caja torácica, lo primero que se hace es tapar eso, ¿no? Pues un paño húmedo, gasa húmeda, algo, para evitar que siga ingresando aire a la cavidad pleural, porque eso genera colapso de los pulmones y asfixia en la persona, ¿ya? Bueno, entonces ya sabemos que el pulmón tiende al colapso y genera 1/3 de la fuerza elástica, es decir, 1/3 de la fuerza que el pulmón hace para generar la expiración. Luego tenemos las fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial del líquido. La superficie del agua intenta contraerse y eso genera una fuerza de 50 dinas por centímetro y genera 2/3 de la fuerza elástica. ¿Qué quiere decir? Normalmente cuando llueve se forman gotitas de agua que van cayendo, ¿no? Y eso se debe a que las moléculas de agua se atraen unas a otras. Si ustedes recuerdan, la fórmula del agua nos dice H2O. El oxígeno es carga negativa y el hidrógeno es carga positiva. Entonces, como un pequeño imancito, carga positiva y negativa. Dos moléculas de agua se atraen. Su extremo positivo atrae al extremo negativo y este negativo otro positivo. Entonces, esa carga, ¿no?, de la molécula de agua atrae a varias moléculas de agua y forman una gotita de agua. ¿Listo? ¿Quién se opone a esta tensión superficial o a esta fuerza de atracción de las moléculas de agua? La gravedad. La gravedad es la que dificulta que se formen esferas gigantes de agua. Entonces, la gravedad jala las moléculas de agua y solo deja que se formen pequeñas gotitas. ¿Qué pasa cuando no hay gravedad? Se forman esferas gigantes de agua. Esto es donde lo vemos en el espacio. Las personas cuando viajan, los astronautas, liberan el agua y tal vez han visto en los videos cómo se forman esferas gigantes de agua. Eso es porque al no haber la gravedad, las moléculas de agua se atraen unas a otras y forman, ¿no?, esferas gigantes que están flotando ahí. Esa es su capacidad de tensión superficial. Aquí en la Tierra no sucede eso por la gravedad, como les comentaba, pero se ha medido la fuerza de atracción entre moléculas de agua y es de 50 dinas centímetros. Y en el caso de los pulmones hay líquido, hay agua en la superficie de las células y genera una fuerza de atracción, de tensión de 2/3. Y con eso tendríamos toda la fuerza elástica del pulmón. ¿Quiénes contrarrestan la tensión superficial de las moléculas de agua? La sustancia llamada surfactante, que reduce, nos dice, a 5 a 30 dinas centímetro esa fuerza de atracción de las moléculas de agua. ¿Quiénes lo producen? Y eso es importante, recuérdenlo de aquí para el resto de su vida. El surfactante lo producen las células epiteliales alveolares tipo 2, llamados también neumocitos tipo 2, que son el 10% de las células que se encuentran en el alveolo. ¿Listo? Entonces, ¿de esto qué rescatamos? Si no hubiera este surfactante, todos los alvéolos de los pulmones estarían cerrados, porque al haber líquido cubriendo las células, este líquido trataría de atraerse y colapsaría el alveolo. La presencia del surfactante reduce esa atracción, por tanto el alveolo permanece abierto y gracias a eso el aire puede ingresar. La sustancia más importante dentro del surfactante es la dipoalmitoilfosfatidilcolina, ¿no?, que está acompañada por apoproteínas, llamadas apoproteínas del surfactante, y la presencia de iones de calcio. Entonces, esos son los elementos más importantes del surfactante. Muy bien, como les decía, gracias a eso, entonces, durante la expiración y la inspiración, el aire puede ingresar y salir de las vías respiratorias, sin problemas. Ahora,
La distensibilidad del tórax y de los pulmones en conjunto, ¿no? Se forma gracias a todos esos factores que hemos ido hablando, y gracias a eso se introduce aire en los pulmones poco a poco. Como dijimos, dura 5 segundos, ¿no? 2 de inspiración y 3 de expiración. Ahora, es necesario casi el doble de la presión, 110 ml de volumen por cada centímetro de agua de presión, ¿no? Quiere decir esto que si fuera agua, lo que está dentro de los pulmones, y no fuera aire, se necesitaría más presión para que salga o se movilice. Esto, por ejemplo, han hecho experimentos por ejemplo, de tratar de concentrar oxígeno en sustancias líquidas, para que nosotros podamos ir, por ejemplo, al mar, nadar sin necesidad de tanques de oxígeno. Decían, ¿qué tal si oxigenamos un líquido? Cuestión de que las vías respiratorias, en vez de aspirar aire, aspiren ese líquido súper oxigenado, y gracias a esto podamos introducirnos a las profundidades del mar sin necesidad de tanques de oxígeno, ¿no? Es como saben, porque hay presiones, ¿no?, en el mar, y el oxígeno va a tratar siempre de subir arriba, ¿no?, por su peso. Pero si fuera líquido lo que estamos respirando, entonces no habría ese problema. Y se ha visto que se necesitaría mucho más presión en los pulmones para desplazar ese líquido, ¿no? Entonces el aire es más fácil de desplazar por los pulmones. Si fuera una sustancia líquida, necesitaríamos casi el doble de fuerza en las contracciones musculares para desplazar el agua a través de las vías respiratorias. Y debido a eso, entonces, no se ha visto muy viable esa situación. Muy bien, luego tenemos el ciclo respiratorio. El ciclo respiratorio es el trabajo que realizan los músculos y otras estructuras durante la respiración. En condiciones de reposo, los músculos respiratorios realizan un trabajo, nos menciona, para producir la inspiración, pero no se produce ese trabajo para la expiración, obviamente, ¿no? Durante la expiración hay contracciones para que se genere la inspiración. Y la expiración básicamente es la relajación de sus músculos. ¿Cuándo sí habría trabajo en la expiración? Cuando están en una actividad física, ¿no? Cuando están corriendo, haciendo mucho ejercicio, se activan los músculos accesorios de la expiración, y eso sí necesitan energía para su contracción. La inspiración, por tanto, genera una expansión de los pulmones contra las fuerzas elásticas del pulmón y del tórax, y eso se llama trabajo de distensibilidad o trabajo elástico. Se debe superar la viscosidad de las estructuras del pulmón y del tórax, que se llama el trabajo de resistencia tisular, y debe superar la resistencia de las vías aéreas al movimiento del aire hacia los pulmones, ¿no?, que se llama trabajo de resistencia de vías aéreas. Entonces, la contracción de los músculos inspiratorios genera estos 3 tipos de trabajo, ¿no? Trabajo de distensibilidad, resistencia tisular y resistencia de vías aéreas. La energía, entonces, nos dice, en una respiración tranquila y normal con la que están todos ustedes, entonces, nos dice, para la ventilación pulmonar solo es necesario 3 a 5% de la energía total que consume el cuerpo. O sea, casi nada. La respiración no nos cuesta mucha energía en condición de reposo. En ejercicio intenso, la cantidad de energía puede aumentar hasta un 50 o 50 veces este valor, ¿no? Por tanto, durante el ejercicio se gasta más energía durante la respiración. Hay un aumento de resistencia de las vías aéreas y disminución de la distensibilidad pulmonar, ¿no?, también durante la actividad física. Eso también nos dice, gracias a la actividad física, entonces se puede reducir la cantidad de calorías gracias al esfuerzo. Muy bien, entonces básicamente el tema de hoy es esto, ¿no?, que es la espirometría normal. Ustedes posiblemente cuando ya tengamos el papel, todo aquello, se realice la espirometría de esfuerzo, ¿ya? Es diferente. Esta es espirometría normal y la otra es la espirometría de esfuerzo. Y se hace con el espirómetro y se sacan volúmenes y todo eso. Muy bien, entonces tenemos que entender este dibujito, ¿ya? Obviamente de esto entran muchas preguntas. Cada una de estas curvitas representa un ciclo respiratorio, ¿no?, que va a ser la inspiración, expiración, inspiración, expiración. Entonces, cada una de estas curvitas o una especie de colinitas es una respiración con sus 2 componentes, inspiración, expiración, y así va hasta el final. ¿Listo? Esta cantidad o estos conitos que ven aquí, que significan respiraciones,
Entonces nosotros lo conocemos como el volumen corriente, que es la cantidad de aire que ingresa y sale normalmente en la respiración. ¿Ya? Y dentro de este gráfico lo que tenemos que recordar es que existen, aparte del volumen corriente, otros tipos de volúmenes que se van a presentar. Uno de ellos es el volumen de reserva inspiratoria, que es cuando nosotros hacemos un esfuerzo y vamos a introducir mucho más aire a las vías respiratorias, que normalmente no lo haríamos a menos que estemos en una actividad física. Luego, tenemos lo que es en la parte de abajo el volumen de reserva expiratoria, ¿no? Que es lo que podemos exhalar haciendo mucho esfuerzo. Y luego tenemos esto de aquí que no lo podemos mover normalmente, que es el volumen residual, que es la cantidad de aire que debe permanecer en las vías respiratorias para que éstas no se colapsen, ¿no? Es como un globo. Si ustedes vacían el globo de todo el aire, se va a colapsar, se va a aplanar. Y si nosotros sacamos todo el aire de las vías respiratorias, también se van a colapsar, se aplanan. ¿Qué es lo malo de esto? Que las vías respiratorias cuando se colapsan, es más difícil que vuelvan a recuperar su forma normal. Por tanto, siempre, a pesar de que tú hagas el mayor esfuerzo de sacar todo el aire de las vías respiratorias, siempre existe un remanente de aire en las vías respiratorias para que se mantenga la forma de las vías respiratorias, de los alveolos, bronquiolos. Y esto también no va a ser muy posible debido a, por ejemplo, en la tráquea y bronquios o bronquiolos existe cartílago y este impide que esto se colapse, ¿no? O sea, es una especie de tranca que se tiene para que no se colapsen esas vías respiratorias. Muy bien, entonces esto de aquí les decía, no lo pueden sacar a menos que los aplasten y se salga todo su aire, ¿no? Porque con esto se generaría un colapso de las vías respiratorias. Luego tenemos las capacidades, esos serán los volúmenes, las capacidades. Capacidad inspiratoria, lo máximo de aire que uno puede inspirar. La capacidad vital, lo máximo de aire que puede permanecer en las vías respiratorias y podemos movilizar. La capacidad residual funcional, lo máximo de aire que queda en las vías respiratorias. Y la capacidad pulmonar total, que esto sí es importante porque es la cantidad máxima de aire que puede estar en los pulmones, ¿no? Que se pueden movilizar y que permanecen de forma indefinida en las vías respiratorias. Muy bien, vamos a ir hablando más adelante justamente de estos. Entonces nos dice el volumen corriente es 500 ml. Esto puede variar. Estos datos son para una persona de unos 70 kilogramos de peso. Todo el Guyton, en todos sus datos que les da, todos los valores, es en una persona normal. Y Guyton para una persona normal lo configura como una persona de 1,70 con 70 kilogramos. No, eso es normal para Guyton. En nuestro medio puede ser menor, ¿no? Puede ser 300, incluso 200 ml el volumen corriente, ¿ya? No siempre es 500. Y es que alguna vez se miden y dicen, no es 500, estoy mal, no es que estás mal, sino es tu volumen de ti, ¿no? El otro es de una persona de 1,70. ¿Quiénes miden 1,70, por ejemplo, por aquí? Él es, digamos, uno de los que Guyton está hablando, ¿no? Pero un peso 70. Entonces no, estás fuera. Sí, yo soy Pero tienes perfecto. 1,70 o 70 kilogramos, entonces leen el Guyton y él está hablando de esa persona. Está hablando de mí. Muy bien, entonces tenemos estas capacidades. Vamos hablando sobre las mismas. Bueno, aquí en el dibujito otra vez se encuentra lo que son las curvas de la espirometría normal. Ya sabemos, inspiración, expiración, inspiración, expiración, ¿no? ¿Cuánto de aire ingresa en la inspiración? Según lo que es Guyton nos dice 500 ml, ¿no? Que sería 0,5 litros. La expiración es la salida de la misma cantidad, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos con el primero, el volumen corriente. Es el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración normal, ¿no? Es igual aproximadamente a 500 ml en una persona adulta varón, ¿ya? Y ahí tenemos volumen corriente. Esto puede modificarse si se modifica por el tamaño de la persona, la actividad y también por enfermedades. Si hay una enfermedad, esto también puede modificarse. El volumen de reserva inspiratorio. Aquí tenemos, ¿no? Todo esto de aquí.
es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo, cuando la persona inspira con una fuerza plena, aproximadamente 3000 ml. Entonces, cada uno de nosotros tendríamos una capacidad extra de meter mucho más aire a las vías respiratorias que normalmente respiramos, ¿no? Entonces, es una inspiración forzada. Por eso se llama volumen de reserva inspiratoria. Entonces, de aquí hasta aquí, esto nos menciona puede ser de unos 3000 ml. Esto también puede ser un poquito menos dependiendo de la persona. Hay personas que tienen su tórax más ancho, hay otros más angostito, entonces va a reducirse, ¿no? Entonces, si los varones alguno fue al cuartel o al premilitar, les miden, ¿no? El tórax para ver, ¿no? Si tiene una más expansión, menos expansión. Muy bien, el siguiente. El volumen de reserva expiratorio. Entonces, está aquí abajo. El volumen es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración a volumen corriente normal. Aproximadamente este volumen de aquí va a ser de unos 1100 ml, ¿no? Entonces, cuando respiramos, podemos hacer esfuerzo y comprimir más la caja torácica y sacar un poquito de aire más. Y ese poquito más es unos 1100 ml. ¿Listo? Sin desmayarnos o perder la conciencia, podemos sacar esa cantidad. Luego tenemos el volumen residual, que es lo que está más abajo. Es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración más forzada. Entonces, después de haber sacado lo máximo de aire, nos va a quedar todavía aire, como les decía. Y este volumen de aire en promedio es 1200 ml y es necesario para que no se colapsen las vías respiratorias. Si no, pues todo se cerraría. Muy bien, entonces volumen residual, 1200 ml. Luego tenemos las capacidades. Estos ya son sumatorias de los volúmenes. Tenemos volúmenes y tenemos capacidades. Los volúmenes, ya dijimos, ¿no? Son cantidades extra de aire que pueden ingresar o salir de las vías respiratorias. Y las capacidades son la sumatoria de estos volúmenes. En este caso tenemos la capacidad inspiratoria. Es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, ¿no? El volumen corriente, ¿cuánto dijimos? Eso, ¿no? 500 ml. Más el volumen de reserva inspiratoria, que eran 3000, ¿no? Entonces, sumado nos dan 3500 ml. Y una persona puede inspirar comenzando del nivel expiratorio normal y distendiendo los pulmones hasta la máxima cantidad. Es decir, después de una expiración, es la máxima cantidad que podemos aspirar, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la siguiente, la capacidad residual funcional. Es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual y es la cantidad de aire que se queda en los pulmones al final de una expiración normal. Entonces, es el volumen normal de aire que está dentro de las vías respiratorias, ¿no? La sumatoria del volumen de reserva, ¿no? Reserva expiratoria, que podemos sacarlo si hacemos el esfuerzo, y el volumen residual, que ese no se sale, ¿no? Entonces, estos dos forman la capacidad residual funcional, 2300 ml, ¿no? 1100, 1200. Tenemos ahora la capacidad vital. Es el volumen, o es igual al volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Básicamente es todo esto, ¿no? La capacidad vital. Es la cantidad máxima de aire que se puede expulsar en una persona desde los pulmones después de llenar antes los pulmones hasta su máxima dimensión y después expirando la máxima cantidad, ¿no? Entonces sacamos el aire y luego inspiramos profundamente hasta llenar hasta donde no podamos y luego expiramos todo ese aire que hemos logrado inspirar. Entonces esa es nuestra capacidad vital, ¿no? Obviamente, lo único que sacamos de aquí es el volumen residual, que no lo podemos mover, como ya les decía, para evitar el colapso de las vías respiratorias. Después, de todo esto podemos mover, inspirar y expirar. Y es nuestra capacidad vital. Luego tenemos la capacidad pulmonar total. Nos menciona, es el volumen máximo al que se puede expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible.
es de aproximadamente 5.800 ml y es igual a la capacidad vital más el volumen residual. Entonces es la máxima cantidad de aire que puede contener los pulmones, incluso el aire que no se moviliza, ¿no? Que sería el volumen residual, 5.800. Nos menciona, todos estos volúmenes y capacidades pulmonares son aproximadamente un 20 a 25% menor en el caso de las mujeres, ¿no? Eso más que todo por la configuración física. Pero deben conocer también, hay mujeres que son mucho más grandes que los varones, ¿no? Han de conocer a alguien en su vida. ¿Pueden ver? Sus traumas. Tenemos ahora esto que es el índice de difenol. El índice de difenol nos dice es la relación que existe en el volumen expiratorio forzado en un segundo, ¿no? Que es la fracción de la capacidad o el volumen de la capacidad vital forzada que se puede expirar en el primer segundo. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando ustedes expiran, pero rápidamente, ¿no? Y esto ya es parte de la espirometría que se hace normalmente. Esto ya no es espirometría normal. Como dice aquí, esto es espirometría forzada. Tienen que hacer con toda la fuerza que tengan y en el menor tiempo posible. Y la capacidad vital. La capacidad vital, ya saben, ¿no? Es la suma de los volúmenes corrientes, del servo inspiratorio y del servo expiratorio. Y puede ser definido como la máxima capacidad de aire movilizable. ¿Listo? Entonces, cuando se hace esta división del volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital, entonces nos da un porcentaje. Este porcentaje puede ser del 100%, 90, 80. Cuando el índice de difenol nos dice llega hasta el 75%, entonces es normal, ¿no? Porque la capacidad vital forzada en un segundo, la normalidad está en índices en torno al 75%. Les dicen, desde 100 hasta el 75 no tenemos problemas. ¿Para qué nos sirve este índice de difenol? Nos sirve para dos tipos de diagnóstico: las enfermedades restrictivas y las enfermedades obstructivas. Entonces, tenemos dos patrones que nos pueden dar cuando esto se altera. La enfermedad restrictiva es cuando el índice de difenol está disminuido, ¿no? Cuando el volumen respiratorio forzado y la capacidad vital están disminuidos, el índice de difenol es normal o puede estar incrementado. Esto, por ejemplo, en fibrosis pulmonar. Otro, en enfermedades obstructivas, el volumen respiratorio forzado en un segundo es mucho más disminuido que la capacidad vital, lo cual provoca que el índice de difenol esté disminuido. Ejemplo, asma bronquial. Entonces, de aquí sacamos dos tipos de alteraciones en los pulmones: las enfermedades restrictivas y las enfermedades obstructivas. Como dice su nombre, las restrictivas no permiten que se distiendan, se pierde la elasticidad de los pulmones, y las obstructivas impiden el flujo de aire por las vías respiratorias. En este caso, el índice de difenol reduce en el caso de las obstructivas. Muy bien. Entonces, en este cuadrito podemos ver justamente los dos. Tenemos enfermedad pulmonar obstructiva, aumento de la resistencia, ¿no? Puede ser de gran vía, bucal, laringe, traqueal, bronquial. Es decir, en estos lugares existe una obstrucción que no permite que el aire circule con normalidad. De vías aéreas pequeñas, ahí tenemos, por ejemplo, el asma, enfisema, bronquitis, bronquiectasias, bronquiolitis. Cuando una persona viene por una enfermedad pulmonar, se le hace su espirometría de esfuerzo y le puede salir disminuido, y pensamos en esto, ¿no? Si no tienes problemas de obstrucción en vías grandes, pueden ser vías pequeñas, ¿no? Principalmente dentro de este grupo, el más común sería asma en caso de niños jóvenes, y tenemos ya en adultos enfisemas, ¿no? Cuando los alvéolos se van rompiendo y forman cavidades grandes, ¿no? Bronquitis, inflamación, bronquiectasia, bronquiolitis, ¿no? Y el otro serían las enfermedades restrictivas. En este caso no hay obstrucción a la circulación de aire, lo que existe es una disminución de la elasticidad o de la expansión en las estructuras del tórax. Tenemos entonces enfermedades esqueléticas que generan restricción: cifoescoliosis,
pectus excavatum, tórax flotante. Tenemos alteraciones neuromusculares, parálisis del diafragma, miastenia gravis, ¿no? Guillain-Barré, ¿no? Enfermedades amiotróficas. Tenemos también alteraciones pleurales, que pueden ser por la presencia de líquido, fibrotórax o tumores. Luego tenemos enfermedades intersticiales, inflamación, infecciones, granulomas, tumores y enfermedades alveolares, edemas, ¿no? Pueden ser de tipo exudado, trasudado, embolias. Todas estas alteraciones entonces no permiten que el tórax se expanda, lo mantienen ahí restringido y es por eso que se llaman enfermedades restrictivas. Entonces, este tipo o estos dos grupos de alteraciones se van a dar o se va a poder distinguir con la espirometría de esfuerzo. Muy bien. Ahora, la cantidad total de aire nuevo que pasa por las vías respiratorias por minuto se conoce como volumen respiratorio mínimo, ¿no? La fórmula: volumen corriente por la frecuencia respiratoria, 500 ml por 12 respiraciones por minuto, 6 litros minuto. Ese es el volumen de aire que nosotros movilizamos. Puede ser menos, puede ser más, dependiendo de las características de la persona. Ahora, para poder vivir, nos dice, mínimamente se necesita 1,5 litros minuto por un periodo breve. Es decir, una persona se desmaya o está en un ambiente donde no hay mucha oxigenación, entonces con ese volumen de aire se puede sobrevivir, ¿no? Pero no de forma indefinida, sino por un corto periodo, ¿sí? Porque si no, ya aparecen lesiones en los tejidos más sensibles. ¿Cuáles son los tejidos más sensibles? El sistema nervioso y el corazón. Estos necesitan rotación de oxígeno constante. Si no, empiezan un proceso de muerte. La ventilación alveolar es la velocidad a la que llega estas zonas de intercambio gaseoso y se denomina ventilación alveolar. Y la función de esto es renovar continuamente el aire de las zonas de intercambio gaseoso. Son los alvéolos, sacos alveolares, conductos alveolares y bronquiolos o bronquios respiratorios. Al final, la respiración tiene como función esto de aquí, ¿no? Lo que es el intercambio gaseoso, ¿no? Del CO2 y del oxígeno. Y para que se cumpla esto, requiere también que estas barreras, ¿no?, de intercambio no sean muy gruesas, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a tener? El epitelio alveolar, su membrana basal, intersticio, la membrana basal del endotelio y el endotelio vascular. Puede ser que aquí incremente el líquido, edemas intersticiales de pulmón. Puede haber inflamación que aumente lo que es el grosor del epitelio alveolar, entonces eso dificulta lo que es el intercambio gaseoso. Ahora, si bien todo el aire que respiramos va a ir a las vías respiratorias, no todo va a llegar a los alveolos. Existe una cantidad de aire que se queda, podríamos decir ahí, en las vías respiratorias grandes. Por ejemplo, la nariz, faringe, la tráquea. Y ahí no tenemos el epitelio alveolar, o sea, no hay intercambio gaseoso en estas estructuras. Entonces, ese es el espacio muerto anatómico. Llega el aire, pero no nos sirve de nada. Son unos 150 ml y puede aumentar con la edad ligeramente. Luego tenemos el espacio muerto fisiológico, que es llamado alveolar. En una persona normal, todos los alveolos son funcionales. Pero en algunos pulmones, parte de los alveolos no son funcionales, ¿no? Debido a que el flujo de sangre o el flujo sanguíneo es escaso o nulo. Eso lo van a ver más adelante, que existen en las zonas de West, donde en ciertas circunstancias no llega mucha presión de sangre y no existe una buena irrigación en ciertas áreas pulmonares, por tanto no hay intercambio gaseoso. Pero no es porque no están las estructuras necesarias, sino, como dice aquí, el flujo sanguíneo es escaso o nulo. Entonces es un espacio muerto fisiológico. Puede ser de 1 a 2 litros, ¿no? Luego, con un volumen corriente de 500 ml, solo una parte de este volumen llega a los alveolos debido a este espacio muerto anatómico. Y en el caso de una disminución del flujo sanguíneo, el espacio muerto fisiológico. Si se multiplica el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, se obtiene el volumen global ventilado, ¿no?
que era de 6 litros, ¿no? Cuando lo hemos calculado. Pero el volumen de ventilación minuto alveolar, entonces tomamos al espacio muerto, ¿no? Volumen del espacio muerto. Y junto con esto nos da un valor de 4.200 ml. Quiere decir que de los 6 litros que normalmente ingresan a las vías respiratorias, solamente 4,2 litros sí van a ser intercambio. El resto se queda por ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí el volumen de espacio muerto 150, alveolar 150 y o corriente 500 ml. Muy bien, ya para acabar, ¿cuál es la función de las vías respiratorias que no sean los alveolos? Entonces tenemos la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Estos básicamente son conductos y nos ayudan a distribuir el aire hacia los pulmones. Evitan el colapso de la tráquea, o se evita el colapso de la tráquea gracias a la presencia de estos anillos, ¿no? Bueno, aquí, ¿no? Entonces tenemos los anillos cartilaginosos. Y nos menciona que gracias a esto, entonces ese conducto va a permanecer permeable. Puede reducirse porque no son anillos completos, ¿no? En la parte posterior tiene el músculo liso que genera una disminución de la luz. Este músculo liso entonces en sus paredes, excepto en el bronquiolo respiratorio, van a reaccionar a lo que es la noradrenalina, adrenalina. Entonces, esto genera la dilatación del árbol bronquial. Y esto es importante porque luego les preguntan, ¿no? ¿Cuál es el efecto del sistema simpático dentro de lo que es las vías respiratorias? Entonces es la broncodilatación o la dilatación del árbol bronquial. En cambio, la acetilcolina genera una constricción leve a moderada, ¿no? De lo que es el árbol bronquial, lo cual se puede contrarrestar con la atropina, ¿no? La presencia de gases irritantes, polvo, humo de cigarrillos o infecciones puede también generar una reducción de lo que es la luz del árbol bronquial. La presencia de histaminas, sustancias de reacción dentro de la anafilaxia, pueden generar constricción. Esto en las personas que tienen asma, ¿no? Se puede bloquear, nos dice, por contracción del músculo de sus paredes, la aparición de edemas y acumulación de secreciones, ¿no? Esto también es importante porque estas sustancias, la histamina, todo aquello, también favorecen la acumulación de secreciones. Y esto es importante porque reduce lo que es el flujo de aire hacia las vías respiratorias. Muy bien, creo que eso era todo. No. Tenemos lo que es la presencia de sustancias mucosas o moco en las vías respiratorias. Y también tenemos la función de los cilios. Los cilios tienen la función de limpiar las vías respiratorias. Entonces, cada objeto o cada partícula extraña es empujada a las vías superiores para que con reflejos de tos o estornudo se eliminen esas sustancias, ¿no? Y para eso es importante el reflejo tusígeno, ¿no? Que se realiza por estimulación de bronquios, tráqueas, laringes, la carina, las cuales fomentan la expulsión. Cuando uno tiene tos, quiere decir que hay elementos en estas estructuras, ¿no? Pueden ser secreciones mucosas, partículas, ¿no? O un proceso inflamatorio que afecta a estas vías y se despierta esa tos, ¿no? Entonces, si uno quiere anular la tos, lo que está haciendo es permitir que esas sustancias permanezcan en las vías respiratorias. La tos es necesaria para eliminar. Es en caso de resfriado es lo mismo, ¿no? Si llegan las secreciones a vías respiratorias bajas, entonces se despierta la tos. Y si no, se continúa con el estornudo, ¿no? Entonces, el reflejo de estornudo es en vías aéreas nasales. Si esas sustancias, partículas se encuentran en las cavidades nasales, ya no sería tos, sino sería reflejo de estornudo. Bueno, la función de la nariz. La nariz tiene la función de calentar el aire, humidificar el aire y filtrar parcialmente el aire que ingresa para partículas de 6 micrómetros, ¿no? Por eso es importante que el aire ingrese por la nariz, porque si ingresa por la boca se evita todo eso. Entra el aire frío, aire seco y aire con partículas. Y esto se puede quedar en las vías respiratorias y generar reacciones de tos o infecciones. Luego tenemos la laringe. La laringe entonces se encarga de la vocalización. Los centros del habla de la corteza motora, del centro de control respiratorio encefálico y la de articulación de resonancia oral nasal van a encargarse de la vocalización, ¿no?
La laringe entonces tiene las cuerdas vocales y estas cuerdas vocales vibran al paso del aire y esto genera la voz, ¿no? La fonación. La articulación, en cambio, va a ser un trabajo en conjunto con la cavidad oral, los músculos de la lengua y la resonancia de la cavidad nasal, ¿no? Entonces, una cosa es la fonación, que es un sonido que sale. No sé si alguna vez han visto personas que tienen lesiones, ¿no? Parálisis de cuerdas vocales, salen sonidos, no, pues no son reconocibles. Pero la articulación ya requiere trabajo de los músculos de la lengua y la cavidad oral y necesita también para su timbre de voz, cada uno tiene un timbre de voz, puede ser más grueso, más agudo, la resonancia de la cavidad nasal. Cuando uno está agripado, entonces se pierde esa resonancia y la voz tiene un tono diferente, ¿no? Y uno reconoce, no está con gripe o está sano, no está gripado, no está gripado por falta de esa resonancia. ¿Listo? Bueno, listo, ahí solamente. Gracias. Es la geometría normal.